Buen día, nosotros nos presentamos, somos Alejandro Quiroga y María Camila Cita y vamos a hablar sobre la situación mundial de la mujer. En primera instancia tenemos la pregunta de investigación, la cual es ¿cuál es la situación mundial de la mujer en la sociedad? Y nuestro objetivo general es investigar y analizar las diversas situaciones de la mujer a nivel mundial entre el quinquenio 2015 y 2020. Nuestra hipótesis central consiste en analizar cuáles son estas características sociales, culturales y económicas que han determinado la situación de la mujer en el último quinquenio. Como bien se mencionaba, a través de datos estadísticos, las mujeres en Europa han logrado evolucionar y avanzar en la sociedad que hoy tenemos presente. Es por eso que por la presente investigación queremos determinar cuáles son estas futuras variables para que la situación de la mujer pueda cambiar. En la introducción tenemos que a lo largo de la historia la mujer ha tenido que llevar y sobrellevar diversas circunstancias donde esta no se puede desarrollar completamente por debidas circunstancias como ha sido la educación, la cultura y demás, por lo que queremos dar un reconocimiento a los derechos y deberes de cada una de ellas en todos los países y territorios. En resumidas cuentas, a través de nuestra investigación encontramos variables como emprendimiento femenino, riesgos durante la maternidad, esperanza de vida, feminicidios, acoso en el mundo laboral, etc. Adicionalmente queremos hacer un énfasis en los vacíos de literatura que hemos visto y encontrado a medida que desarrollábamos el artículo, como lo fue la experiencia de vida frente al aborto inducido en un grupo de mujeres en Colombia por Lady Joana Cepeda y por Pío Iván, en donde podemos concluir que no existe una respuesta actualmente a toda esta problemática porque existen muchos tabús y la recolección de datos frente a las mujeres ha sido limitada por frente a la circunstancia que ellas tienen de no querer hablar sobre esta situación. En cuanto a la metodología tenemos dos, utilizamos la metodología exploratoria y la metodología descriptiva. En la primera metodología lo que quisimos encontrar fue bastantes discursos de varios autores en los que hacían énfasis sobre toda la problemática que se vive aquí. Y en la metodología descriptiva lo que buscamos es poder dar a entender y explicar toda la situación a la que la mujer se ha tenido que desarrollar a lo largo de los últimos 5 años. En el alcance de la investigación desarrollamos una investigación no experimental con fuentes descriptivas, las cuales relatan durante el último quinquenio 2015-2020 la situación de la mujer. Básicamente, en esta exploración preliminar de los datos buscamos analizar cuál es la relación que tienen estas mismas, cuáles son cuantitativas y cualitativas y cómo las podemos utilizar para el proceso de investigación. Acá en la definición de la muestra vemos que se compone por 195 países, que es la representativa mundial, en el que los datos pertenecientes fueron sacados de la base de datos de UNICEF. En cuanto a la descripción de la base de datos, tenemos diferentes variables que podemos tomar. En este caso, para darles un ejemplo, la esperanza de la vida de las mujeres con respecto al porcentaje de los hombres va a detallar en cada país el porcentaje que tienen las mujeres para sobrevivir en comparación a los hombres. Por consiguiente, nuestras fuentes de información fueron la UNICEF, ONU Mujeres, OMS y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Cuanto a la exploración y los temas de las bases de datos, hacemos una relación con dos variables que ya discutimos anteriormente. En este caso queremos analizar cuál es el alcance que tiene cada una de estas variables. Por ejemplo, cuál es el alcance que tiene la prevalencia de los anticonceptivos de manera porcentual en cada país y con respecto a la situación de la mujer. Acá tenemos un gráfico donde quisimos hacer una comparativa entre variables de manera de barras, donde podemos encontrar la esperanza de vida con mujeres con respecto al porcentaje de hombres y también la tasa de cobertura de la atención perinatal, en el que claramente vemos un alza mayor por la esperanza de vida. En este caso tenemos dos diagramas. Iniciamos con el diagrama de cajas múltiples, donde tenemos la variable de tasa de cobertura de atención prenatal y los partos atendidos por personal cualificado. Vemos que esta variable tiene un mayor rango y esto es a causa de la presencia de datos atípicos. Vemos que la media está en 66,1, la cual es inferior a comparación de la tasa de cobertura de atención prenatal, que es el 68,7%, cada una con sus respectivos cuartiles. En cuestión del diagrama de barras compuesto, la variable que se analiza son las tasas brutas de escolarización en la secundaria y en primaria de las mujeres con respecto al porcentaje de los hombres. Cabe recalcar que en algunas variables como América Latina y el Caribe, la variable de la secundaria tiene un porcentaje mayor al 100%, siendo esta el 7%, y la inferior la posee Asia Media Oriental en primaria con el 86%. ANOVA. El análisis de varianza ANOVA se utiliza para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de 3 o más grupos. En este caso queremos determinar entre los grupos específicos si existen diferencias estadísticamente significativas. Esto lo comprobaremos a través de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Iniciamos nuestro proceso reconociendo la base de datos. En este caso tenemos una base de datos que habla sobre la situación de las mujeres
Acá podemos visualizar la base de datos y bueno, aquí continuaremos determinando cuáles son los nombres de estas bases de datos, fijándolas y acá convirtiéndolas en data frame. Después de convertir la base de datos en data frame, continuamos planteando la hipótesis y el diagrama de cajas múltiples. En este caso tenemos una hipótesis nula que indica que las variables son independientes, por lo que una variable no afecta a la otra en sus niveles, o la hipótesis nula que indica que las variables son dependientes, por lo que una variable afecta a la otra en sus niveles. Para este caso haremos un boxplot con la variable de la esperanza de vida de las mujeres con respecto al porcentaje de los hombres por cada continente. Podemos visualizar aquí, déjenme hacerle zoom, que la esperanza de vida en diferentes continentes varía. Por ejemplo, en África tenemos datos atípicos que indican que están por fuera de los cuartiles y la media en comparación a las demás. África es el país con una esperanza de vida muy fuera de lo normal. Podemos ver que la más controlada se encuentra en Oceanía, pero queremos ver cuáles son estos datos específicos. Es por eso por lo que vamos a ejecutar un plotly. Ejecutamos las librerías correspondientes y bueno, gracias al plotly vamos a poder evidenciar que el dato atípico más alto de África es 116 y el más bajo es 96. En este caso tenemos en Asia que también hay un dato atípico en 118. Tenemos también uno en Europa que se encuentra por 120 y bueno, así con cada uno de los países. Posteriormente calculamos el promedio de esta variable de esperanza de vida de las mujeres con cada continente. Podemos ver que la mayor se encuentra en Europa y bueno, vamos a continuar con el proceso de ANOVA. Según ANOVA tenemos un p-valor, acá lo podemos evidenciar, de 0.0000000625. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula debido a que el p-valor es menor a la significancia. La significancia más alta que podemos encontrar aquí es de 0. Nuestro valor está yéndose muy lejos, muy al extremo. Es por eso por lo que aceptamos la hipótesis alternativa, lo cual quiere decir que las variables son dependientes. Una variable depende de la otra. La variable de la tasa de alfabetización femenina, por ejemplo, va a depender de la esperanza de vida y demás. Vamos a comprobar nuestros tres supuestos. Acá iniciamos con el supuesto de la normalidad, hipótesis nula, hipótesis alternativa, los datos son normales o los datos son anormales. Iniciamos ejecutando las librerías, visualizando los errores correspondientes y utilizando la prueba Shapiro Test. Acá podemos ver unos datos ya con anterioridad, un p-valor y bueno. Aquí ejecutamos el Shapiro Test con los data frames y eso es lo que nosotros queremos observar, esta gráfica de acá. Acá podemos evidenciar que hay una línea de tendencia creciente. Algunos de los datos sí continúan este orden, suben, bajan, pero podemos evidenciar que al inicio y al final hay una gran presencia de datos que son anormales. Es por eso por lo que concluimos que los datos, gracias a la Shapiro Test, son anormales y es por eso que rechazamos la hipótesis nula. Continuamos con el proceso de la homocedasticidad. Hipótesis nula, los datos son homocedásticos, o hipótesis alternativa, los datos son heterocedásticos. Ejecutamos un boxplot para hacer una comparación previa sobre los residuos por cada continente. Ejecutamos el programa como se debe, los data frames y bueno, esto es lo que queremos evidenciar. Por medio de todo este proceso vamos a ver este diagrama de dispersión. Bueno, así de simple vista podemos evidenciar que los datos que presentan heterocelasticidad. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que la varianza de los errores no es constante. Esto no tiene un orden constante ni al inicio ni al final a lo largo pues de la muestra. Podemos evidenciar que acá hay datos que inician de una manera, acá pues medio se logran arreglar, pero al final de cuentas no hay como un orden que uno pueda determinar o concluir. Es por esto por lo que los datos presentes aquí son heterocedásticos. Bueno, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Finalmente tenemos el test de independencia, siendo con una hipótesis nula de que los datos son independientes y una hipótesis alternativa de que los datos no son independientes. Ejecutamos la librería, la LCD
el print nos da nulo. Y bueno, la prueba Durbin-Watson va a determinar si nuestro ANOVA tiene independencia en sus datos o no. Acá podemos evidenciar que por medio del valor estadístico, este de acá, y el p-valor, obtenidos gracias a la prueba Durbin-Watson, nos dan a entender que no rechazamos la hipótesis nula. Los datos sí presentan independencia debido a que no analizamos como tal la autocorrelación aquí presente, sino que analizamos el rezago, que es esta de acá, el lag número 1. La relación con el p-valor, al no ser mayor a 1, da a entender que no podemos rechazar este mismo valor nulo, al igual que una correlación de primer grado. Ergo, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Después de ejecutar estas pruebas, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la situación de la mujer en la sociedad? Bueno, solamente analizando dos de las variables podemos evidenciar que la situación de la mujer sigue estando en una desigualdad inconmensurable. Por medio de los boxplots nos hemos dado cuenta cómo la esperanza de la vida en países como África sigue teniendo datos atípicos. Hay datos muy altos de asesinatos y hay esperanzas de vidas muy bajas. No hay nada concluyente como los demás países de Europa u Oceanía. También podemos evidenciar que la tasa de alfabetización sigue siendo muy alta y al igual que la esperanza de la vida están muy correlacionadas. Es por ello por lo que cada variable va a depender de el país en el que se encuentre y cómo avance este país en las situaciones económicas, sociales y políticas. Es por ello por lo que podemos concluir que la situación de la mujer sigue estando en una desigualdad. No como en los tiempos anteriores, ¿sí? Han habido avances, pero no es lo que esperamos. Muchas gracias.